La historia que quiero vivir. Un viaje al pasado mexicano a la manera de José Manuel Villalpando. Amigas, amigos, muy buenas tardes tengan todos ustedes. Los saluda con el afecto de siempre José Manuel Villalpando aquí en este programa La historia que quiero vivir, que esta tarde transmitimos en vivo, sí, aquí en vivo, a través de los micrófonos y frecuencias de Radio Fórmula en el 103.3 de FM, en el 970 de AM, aquí en la capital de la República Mexicana y en el Valle de México, pero también, como ustedes bien saben, llegamos a varias, no a todas como yo quisiera, ciudades del interior del país por esa batalla feroz que libramos contra los automóviles de lujo que seguramente se venden como pan caliente, supongo yo. Pero también, eso sí, llegamos a los Estados Unidos de América, donde hay muchísimos amigos que nos están escuchando, también a Puerto Rico, a Canadá, y eso sí, a todo el territorio nacional y a todo el mundo donde exista señal de internet, gracias a la página www.radioformula.com.mx. Gracias y bienvenidos a este programa, que lo repito con muchísimo gusto, es el más escuchado en la radio mexicana los sábados de 4 a 5 de la tarde. Y este galardón se ha conseguido precisamente gracias al favor, a la atención, a la benevolencia de todos ustedes que me hacen el favor de escucharme, y por supuesto también las personas que amablemente se toman un minuto de su tiempo para escribirme. Ya saben también nuestras vías para comunicarnos, bien sea por nuestro correo villalpandohistoriador@gmail.com o bien por la página de Facebook Villalpando y la Historia. Rápidamente, porque hace 8 días recibí un mensaje de regaño muy airado de que pierdo mucho tiempo saludando, pero tengo que hacerlo, tengo que agradecer a quienes se toman la molestia de hacerlo, y simplemente diré primero a María de la Cruz Bailón Cova, gracias por escucharme, muchísimas gracias. Doña Aurora Romero en Tláhuac también, muchísimas gracias. Y hay varios. Liz de Cuevas desde Mazatlán, Sinaloa, dice que tiene muchas ansias de saber qué pasó con Felipe Ángeles. Es lo que vamos a continuar ahorita. Efraín García, que por favor salude a su esposa Alejandra Vidaños, con todo gusto que están escuchando el programa. Don Fernando Salinas, que está más que ansioso para escuchar el programa. Un fuerte abrazo, gracias. Don Rogelio Espinal dice que a sus pasajeros les habla maravillas de este gran programa y que los que viajan con él lo felicitan porque pues lo están escuchando junto con él. Qué bueno, qué amable. Don Julián Hernández Landaverde me saluda desde el Estado de México, allá en Ecatepec, muchas gracias. Juan Pablo Morales desde Guadalajara, que tal vez si Ángeles hubiera estado con Villa en Celaya, el resultado hubiera sido distinto. No, pero eso lo voy a tocar hasta la semana que entra. No se me adelante, don Juan Pablo, la semana que entra hablaremos de ese tema. René Moeno me envía un par de fotos y me saluda, por supuesto, diciéndome que son los libros que tiene Felipe Ángeles. Bueno, el primero ya comenté de él, de Alejandro Rosas, sí, se ve que se repitió a sí mismo en otra edición. Y, por supuesto, también Adolfo Gili. El libro que usted tiene es una colección documental muy buena. Le recomiendo el que acaba de salir, tiene poco tiempo, que se llama Felipe Ángeles, estratega, del propio Adolfo Gili. No tiene desperdicio, yo estoy maravillado con ese libro. Lo voy a tener que recomendar otra vez también en los regalos de Navidad, por supuesto. Don Carlos Prado, que me saluda desde Torreón, allá en Coahuila. Vamos a ir a Torreón al ratito, en este programa, por supuesto, porque allá anduvo Felipe Ángeles. Don David Lara, desde Dresden, en Alemania. Muchas gracias por escucharnos hasta allá. Don Ignacio Barreras, que también ya está listo para escucharnos. Don Juan Carlos Sánchez, allá en Costa Rica, me hace una pregunta, me dice con todo el ánimo irónico, que si Hernán Cortés sigue muerto. Pues con el mismo ánimo irónico le respondo, parece que sigue vivo, más bien, porque aquí se acuerdan mucho de él, están verdaderamente, pues no sé, lo mencionan a cada rato, sobre todo en el medio político. Hasta un diputado en Tabasco salió con la puntada de que los huesos de Cortés apestan. Pobre hombre, los huesos no apestan, son huesos áridos. Pero en fin, ¿qué le puedo yo decir si así somos los mexicanos, que no podemos olvidar el pasado que se nos queda marcado? Pero vamos a empezar, si no se me va el tiempo. Hace 8 días nos quedamos justamente cuando se encuentran finalmente Francisco Ignacio Madero y Felipe Ángeles. Ángeles venía de París, con la hipótesis que ya postulé de que probablemente hubiese saludado allá a don Porfirio.
Y lo trajo Madero porque lo recomendaron ampliamente como el mejor prospecto para hacer lo que Ángeles siempre soñó en su vida. En sus cartas, en su correspondencia, él siempre dijo que su mayor aspiración como militar era llegar a ser director del colegio militar allá en Chapultepec, y Madero le concedió, sin saberlo quizás, ese deseo. Esto, además de que pues están contiguos el Colegio Militar de Chapultepec con la residencia presidencial en el propio Alcázar, hará que de pronto surja una amistad verdadera y auténtica entre el presidente de la República, Madero, y el director del Colegio Militar, entonces coronel Felipe Ángeles, a grado tal que irán a cabalgar todos los días juntos y van a platicar de muchas cosas. Seguramente todas esas mañanas de cabalgata sirvieron para que los dos se conocieran, se entendieran, se estimaran, sobre todo que vieran que sus valores podían embonar perfectamente bien. Esto es algo muy importante. Era un amigo, pero además era el presidente de la República a quien le debía lealtad. También dijimos, y ya para repasar rápidamente, que en un alarde de demostración de lo que era capaz de hacer la disciplina física de los cadetes del Colegio Militar, Felipe Ángeles, al frente de ellos, con su espada desenvainada, con toda la tropa de los cadetes, municionados, armados, con uniforme, al paso veloz, al trote, salieron desde el castillo de Chapultepec, llegaron hasta el Zócalo de la Ciudad de México, ya no vale el recorrido, y de regreso otra vez ante la mirada, por supuesto, emocionada del propio presidente Madero, que vio esta demostración de fuerza, de vigor de los muchachos, encabezados por su director, que eso es bien importante. Esto le va a merecer que, ya conforme lo marcaba la ley orgánica del ejército, las ordenanzas generales del ejército, Madero le conceda a Felipe Ángeles el ascenso a general brigadier. El primer paso del generalato. Recuerden que en el ejército mexicano hay 3 grados equivalentes a general. El más inferior, general de brigadier. Enseguida el general de brigada y después el general de división. Este dato, que parece muy obvio, es importante por lo que vendrá después. Pero mientras tanto debo decirles que para mediados del año de 1912 la situación del país es bastante grave porque hay muchos brotes revolucionarios en contra del presidente Madero. En el norte, por ejemplo, se alza en armas Pascual Orozco, un antiguo revolucionario. En el oriente, en Veracruz, se alza en armas el sobrino de su tío, el general Félix Díaz. Y en el sur, en el estado de Morelos, Emiliano Zapata proclama el plan de el plan de Ayala, Dios mío, estoy pensando, el plan de Ayala, que es precisamente en contra de Madero. Si ustedes leen el plan de Ayala, es en contra del presidente Francisco Ignacio Madero. Claro, la magia revolucionaria y el discurso oficial hace que los pongan juntos y desfilen juntos, ¿verdad? Pero la verdad es que Zapata no soportaba a Madero y anunció que lo quería colgar de uno de los ahuehuetes de Chapultepec. Y ya desde la época del presidente interino Francisco León de la Barra y después con los primeros meses del gobierno de Madero, el gobierno de la República intentó suprimir, sofocar los levantamientos zapatistas a sangre y fuego, cosa que fue imposible. Mandó para ello a un general que era un verdadero barbaján, cruel, matón, sanguinario, de nombre Juvencio Robles, y lo único que hizo fue exacerbar los ánimos de los morelenses, porque fusilaba a diestra y siniestra a zapatistas, a partidarios del zapatismo, amigos del zapatismo y a los que no eran ni zapatistas. Este hombre literalmente sembró de sangre todo el campo de Morelos, y el presidente Madero, que era un hombre pacifista, un hombre que entendía las virtudes del diálogo y que prefería no derramar sangre, decidió cambiar de comandante militar y le pidió a su amigo, el ya general brigadier Felipe Ángeles, que fuese a ocupar el mando de la zona militar del estado de Morelos y a encabezar él la ofensiva para acabar, sofocar, controlar al menos a los zapatistas. Y Ángeles se fue para allá con toda su familia, pidió licencia como director del colegio militar, se la concedieron, se fue a Cuernavaca, allí instaló su cuartel general y comenzó a combatir a los zapatistas, pero a su manera. ¿Cuál era su manera? Él lo dijo claramente en varios discursos y en varias proclamas. Él no fusilaba prisioneros, únicamente se concretaba a combatir, sí, los muertos que se ocasionaran durante la trifulca, durante el combate, por supuesto, pero él no fusilaría nunca prisioneros. Y lo demostró, derrotó
cerca de Toluca, porque su zona de operaciones abarcaba todo el territorio zapatista, se extendía hasta el Estado de México, un poquito a Puebla, un poquito a Guerrero. Derrotó al famoso general, amigo de Emiliano Zapata, Genovevo de la O. Capturó a muchos prisioneros, pero a ninguno le quitó la vida. Esto, a pesar de que son enemigos los zapatistas y Ángeles, le va a granjear cierto respeto, cierto agradecimiento, cierto aprecio, tanto de Emiliano Zapata como del propio Genovevo de la O, que años después, el mismo Genovevo de la O, porque le debía la vida a Ángeles, querrá tomarse una fotografía con él. En eso estaba, pues, un hombre bueno, controlando la situación en Morelos, evitando el derramamiento de sangre inútil y actuando con la prudencia, pues llegó a decir que la verdad de las cosas, los zapatistas, los campesinos morelenses, tenían razón en exigir justicia. Esto llegó a decir Felipe Ángeles, lo publicó y de ello también dio cuenta el presidente Francisco Ignacio Madero, quien avaló y respetó las decisiones del general Felipe Ángeles, comandante militar del estado de Morelos. Así que más o menos trató de tranquilizar, de pacificar, de establecer cierta paz social en el estado de Morelos y lo consiguió hasta que de pronto llega febrero de 1913 y el día 9, Ángeles allá en Cuernavaca se entera de la escena trágica. Volvemos enseguida. Ya estamos aquí, amigas y amigos, para el segundo bloque de esta tarde, que se me fue rapidísimo el primero, y estamos platicando acerca de Felipe Ángeles, porque, ya lo comenté hace 8 días, el próximo día 26 se cumplirá, se conmemorará el centenario de su fusilamiento ocurrido allá en la ciudad de Chihuahua, tema del que vamos a platicar la semana que entra. Como ven, he dedicado, y serán en total 3 programas, a esta figura de Felipe Ángeles, porque es un personaje que a mí me parece verdaderamente interesante. Yo sé que es muy secundario en el contexto de tener estos 5 grandes luminarias, que son Madero, Villa, Zapata, Carranza y Obregón, que opacan a todo mundo, pero sin embargo hay personajes como Felipe Ángeles que son de una importancia capital, pero además tienen una entraña humana verdaderamente sobrecogedora, porque la historia de este hombre, créanmelo, vale mucho la pena conocerla, y por eso, con el perdón de ustedes, le estoy dedicando 3 programas a Felipe Ángeles. Gracias a doña Lupita Ayala, como siempre me escribe, se lo aprecio enormemente. Don Guillo Rodríguez Valverde, desde Hermosillo, Sonora, ya dice que este programa lo transporta en el tiempo. Muchas gracias, se lo aprecio enormemente. Rafita Barrios, que al rato va a ir a comprar el libro que recomendé, sí, de Adolfo Gili, Felipe Ángeles, el estratega. No tiene desperdicio, me pareció magnífico ese libro, Contreras Lerdo me dice que está presente para la clase de hoy. Cristina Cuellar me hace una pregunta, que qué tan cierto es que Porfirio Díaz se quedó con la esposa de Benito Juárez. No, lo que ocurrió, el comentario, que fue un lapsus de quien lo dijo, hay que ser tolerante con esas cosas. Yo sé que antes no lo eran con otros presidentes que se equivocaban y metían la pata por decir una cosa sin pensar. Bueno, yo entiendo que eso pasa, son lapsus. A mí me pasa cada rato aquí en el programa que se me van las palabras porque estoy pensando otra cosa y suelta uno algún comentario, pero no. El comentario que se hizo fue que Benito Juárez se había casado con Carmelita Romero Rubio. Por supuesto es un lapsus, es una equivocación, así que así entendámoslo, nada más. René Moreno, muchas gracias otra vez. Don Enrique Deita Silva, que está ya listo en la clase de hoy, muchísimas gracias. Os Aguayo Barrón me felicita desde Santa Fe, Nuevo México, y que no se pierda el programa cada vez que lo paso en YouTube. Sí, cada sábado de la noche, ustedes bien saben, subo este programa que yo mismo aquí con mi camarita me estoy autograbando, se sube a YouTube. También le quiero agradecer rapidísimo, antes que se me vaya el tiempo, a la familia, por supuesto, de Emma Jackson, Toby, Neftalí Garza, que nos saludan desde Carolina del Norte, allá en los Estados Unidos, en Raleigh. Don Raúl López en Querétaro, muchas gracias. Don José Naum, también muchísimas gracias por su comentario. Iván García, que qué me pareció la celebración del pasado 20 de noviembre. Mire, lástima que era en día hábil. Yo les voy a confesar, yo sí me fui a la Avenida Juárez a ver el desfile y me gustó. ¿Para qué más que la verdad? Ver 2.800 caballos no todos los días se ve. Y sí me gustó el desfile, lo confieso, sí me gustó el desfile. No tiene nada que ver con estar uno de acuerdo o no de acuerdo con el gobierno, con el contragobierno, como sea, no. Como ciudadano mexicano, a mí me gustó el desfile militar
del pasado 20 de noviembre, lo que yo vi, al menos lo que yo vi en la Avenida Juárez, a mí sí me gustó. Don Jorge Ramírez Santillán, desde los Héroes Tecámac, también me saluda y que salude a sus hijos Andrea y Alfredo. Saludados están. Pues llegó el 9 de febrero de 1913 que inicia la escena trágica. No vamos a platicar la historia de ella. Saben ustedes que se rebelan en contra del presidente Madero, los generales Bernardo Reyes, Manuel Mondragón, Félix Díaz, que Bernardo Reyes cae acribillado en la puerta del Palacio Nacional, ya lo he platicado algunas veces. Y Madero toma una decisión importantísima. Una vez sofocada el primer motín, una vez que los sublevados se refugian en la Ciudadela, una vez que se enteró de que el general comandante de la plaza, Lauro Villar, estaba mal herido, una vez que nombró como sustituto de Lauro Villar y como comandante militar de la Plaza de México al general Victoriano Huerta, al mediodía, Madero, casi de manera subrepticia, tomó un automóvil, enfiló con 2-3 personas nada más por la carretera hacia Cuernavaca, una carretera que por supuesto no estaba asfaltada, una carretera de terracería, y se fue hasta la ciudad de Cuernavaca en busca de Felipe Ángeles. Allá se quedó con él esa noche, en donde vivía el propio Ángeles, y al día siguiente, 10 de febrero de 1913, retornarán los dos a la Ciudad de México. ¿Por qué fue por Ángeles Madero? Bueno, hay varias teorías, déjenme postular también mi propia opinión. Primero, déjenme decirles que muchos historiadores se van con la finta diciendo seguramente Madero lo quería nombrar comandante militar de la plaza en lugar de Huerta, que era seguramente un traidor, pero no se atrevió o no pudo o no lo dejaron los demás. No, yo creo que Madero no era tan tonto. Madero conocía perfectamente bien las leyes orgánicas del ejército, la ordenanza general del ejército, porque él era el comandante supremo de las Fuerzas Armadas y sabe perfectamente bien que un general brigadier no puede estar al mando de generales de brigada y de división. Hubiera tenido que destituir, cesar, despedir, hacer renunciar a todos los generales que tenían más antigüedad y más grado que Felipe Ángeles para que pudiera ser el comandante militar de la plaza. Así que esto creo que queda descartado por completo. Y si Madero no lo sabía, estoy seguro que en las horas que platicaron, tanto allá en Cuernavaca como de regreso, Ángeles se lo habrá dicho. Lo trajo de todas maneras, yo pienso, que porque requería una especie de consejero militar, una especie de amigo en quien confiar. Recuerden que era el único oficial del antiguo ejército porfirista, Felipe Ángeles, en quien Madero confiaba, así como lo hacía con el único marino, que era su jefe de Estado Mayor Presidencial, el capitán Hilario Rodríguez Malpica. Solamente eran los únicos militares profesionales del antiguo régimen en los cuales Madero podía confiar, y por eso estoy seguro fue por Felipe Ángeles, porque de inmediato lo destacó a las órdenes de Huerta y fue nombrado comandante de la artillería que estaba sitiando y bombardeando a la Ciudadela. Hay que decir, sí, que el propio Ángeles se dio cuenta que había sabotaje, porque él mismo se quejó ante el presidente que los cañones que le asignaron o no servían, o estaban descompuestos, o de plano alguien había saboteado la mira, donde se mira el objetivo de cada cañón, y por más que trataba de apuntar bien, las granadas iban a caer a otra distancia y a otro lado totalmente distinto. Prueba, como el propio Ángeles lo demostró, de que estaban saboteando los cañones y que había, por supuesto, una convivencia entre los militares de adentro de la Ciudadela y los de afuera. Pero hay un elemento más, y justamente lo aporta Adolfo Gil en este libro magnífico que he platicado, que a mí me dejó boquiabierto y que les quiero comentar. Yo no sabía que en plena escena trágica, un grupo de antiguos porfiristas que encabezaba el antiguo también presidente de la República, Francisco León de la Barra, aquel que don Porfirio dejó en la presidencia cuando renuncia, León de la Barra, con varios senadores y diputados de origen porfirista, con muchos vecinos notables de la Ciudad de México, fraguaron un plan. No querían como presidente, por supuesto, a Félix Díaz, ya Bernardo Reyes había muerto, menos querían a Manuel Mondragón, no sospechaban, pero tampoco hubieran querido que fuera Victoriano Huerta, pero tampoco querían a Madero ni a Pino Suárez. Y se les ocurrió que habría una tercera vía, que el presidente Madero designara a un general de su confianza y amistad como ministro
en el orden de sucesión necesario según la Constitución, que renunciaran a su vez Madero y Pino Suárez y que quedara de presidente interino ese general que tuviese la confianza del presidente Madero. Y solo había un general con esa confianza al que el propio León de la Barra fue a visitar para plantearle este plan: Felipe Ángeles. Lo mismo le fueron a decir a Madero, y por esa razón seguramente Madero se molestó con Ángeles. Lo estaban candidateando como presidente los antiguos porfiristas. ¿Por qué? Pues porque sabían que era conocido de don Porfirio, que don Porfirio le tenía estimación, como ahorita lo voy a demostrar también más adelante, y sabían también que Madero indudablemente también le tenía admiración, confianza y amistad. Es decir, Felipe Ángeles reunía la confianza de los dos extremos, de don Porfirio y de don Francisco Madero. Esta parte es interesantísima. Podría haber sido el hombre pivote, el hombre gozne, el hombre bisagra. Claro, no lo aceptó. Finalmente, como todos sabemos, la escena trágica concluye con la captura y hecho prisionero Madero y Pino Suárez por Victoriano Huerta, que traiciona, y Huerta, que también se enteró de esta posibilidad de que Felipe Ángeles fuese impulsado a la presidencia. Huerta, que quería ser presidente a fuerzas, tampoco lo iba a perdonar. Y Manuel Mondragón, el otro implicado, recuerden ustedes, tenía una herida y una deuda pendiente que cobrarle a Ángeles. ¿Se acuerdan que platicamos que don Porfirio le encomendó la misión de verificar las compras de armamento que Mondragón conducía en Europa y que Ángeles denunció la corrupción de este general? Pues evidentemente había una deudita que quería cobrarle, así que Huerta no dudó en encerrar en Palacio Nacional junto a Madero al propio Felipe Ángeles, estando presos los tres. Madero, Pino Suárez y Ángeles van a convivir varios días, desde aquel bendito 18 de febrero hasta el día 22 de la noche que matan a Madero. Ahí van a estar los tres presos en la Intendencia de Palacio Nacional. Ahí van a platicar. Ángeles narra en sus cartas, en sus memorias, que las pláticas fueron verdaderamente estrujantes, que le tocó escuchar cuando el presidente Madero sollozaba al enterarse de la noticia de que su hermano Gustavo había sido vilmente asesinado, y al final, cuando van por ellos, cuando Ángeles también se pone de pie y se incorpora ante las órdenes de los rurales que fueron a extraerlos de la prisión, que le dijeron: general, usted no va, nada más van los dos señores. El presidente Madero volteó a ver a Ángeles, le dio un abrazo y le dijo: no volveré a verlo nunca, general. Se abrazaron, se estrecharon, Madero salió con Pino Suárez hacia la muerte y Felipe Ángeles fue enviado a prisión. Pero salvó la vida en esa ocasión. ¿Por qué? Porque Huerta no se atrevió a quitársela, ya que era el maestro de 18 o 19 generaciones de oficiales. Volvemos enseguida. Ya estamos aquí, amigas y amigos, para el tercer segmento de esta tarde. Muchas gracias por los muchos mensajes. Rápidamente paso la vista de ellos. Juan Carlos Milán me saluda y me dice que si ya vi la serie Hernán en Amazon Prime. La verdad, yo no tengo Amazon Prime para empezar. Casi no veo tele, como os he dicho. Pero tengo ya una opinión de alguien que amablemente ya me la dio en la mañana, y que haya problemas hasta el lenguaje, porque resulta ser que los actores que interpretan a los españoles hablan perfectamente el náhuatl. Y pues no, pues eso no se podía dar. Pero en fin, déjenme avanzar un día en mis exploraciones. Si la puedo ver, la veré y ya le daré mi opinión. Pero bueno, ya con eso me dejó preocupado, porque el chiste de hacer televisión histórica, de hacer una recreación histórica, como sucede en países como en España, en Inglaterra, en Estados Unidos, que han hecho cosas magníficas, es que tiene que estar apegada a la realidad. Se trata de recrear la realidad histórica, no la actual. Entonces no podemos entender que un español hable perfectamente y pronuncie el náhuatl a la perfección. Pero bueno, es una opinión muy, muy provisional. También le agradezco mucho a Laura Gina Huerta Muñiz, muchas gracias, que está muy bueno el segundo programa de Felipe Ángeles, se aprecia mucho. Don Gustavo Campo, muchísimas gracias, que me dice que qué me parece el libro de Paco Ignacio Taibo, Temporada de Sopilotes, que trata sobre la escena trágica. Mire, la editorial Planeta, que lo publica ese mismo año, publicó dos en paralelo: el de Paco Ignacio, que es un buen libro indudablemente, y el mío también, de la escena trágica. Son distintos porque son dos visiones diferentes del tema. Los dos coincidimos justamente en el tema de la traición, pero nuestro enfoque histórico, acercarse al hecho, es distinto. Eso me gustó mucho de Editorial Planeta, que publicó los dos libros al parejo, el de Paco Ignacio Taibo II y el mío. También ve usted el mío, a ver qué le parece. También le agradezco mucho a Lalo Núñez,
que siempre se había preguntado cómo escapó con vida Felipe Ángeles. Pues escapó con vida porque, a pesar de que Manuel Mondragón lo odiara y que Huerta también le tuviera ojeriza, no podían desconocer que Felipe Ángeles había sido maestro profesor del Colegio Militar durante casi 19 años, es decir, había formado 19 generaciones de oficiales del ejército, que en ese momento serían desde tenientes hasta tenientes coroneles o coroneles, es decir, el grueso de la oficialidad importante de carrera del Ejército Federal eran alumnos de Felipe Ángeles, y él, como lo dije la vez pasada, se había destacado como un gran profesor, no solamente por sus conocimientos y enseñanzas, sino por ese calor afectivo que un buen maestro sabe despertar en sus alumnos. Gerardo Sánchez también, que si también le puedo aclarar la palabra fuero. A ver, el fuero no es esa tontería que anda circulando de que un señor se llamaba Carlos Fuero, que es diferente. Esto, don Gerardo, no se lo crea, son pavadas. El fuero es una palabra castellana muy antigua que se conoce desde la Edad Media y que significa la posibilidad de que una ciudad, una corporación o unas personas puedan ser juzgadas por leyes especiales y por tribunales especiales. Esto es el fuero, no es esa cosa que anda circulando, don Gerardo, no se lo crea. Sí, hablan la historia de Carlos Fuero, y son tonterías, con todo respeto, no las crea, don Gerardo. Muchas gracias, déjenme continuar adelante. Salvó la vida, ya dije en qué condiciones, Felipe Ángeles, pero sin embargo fue arrestado y llevado a la prisión militar, acusado, sí, de haber ordenado fusilar a un muchachillo que había tratado de soliviantar a la tropa durante los días de la escena trágica. Y finalmente, bueno, aunque quizás no era culpable de un asesinato, sino de aplicar la ley militar en un momento de crisis en la ciudad, cuando todavía se supone que estaban sirviendo con lealtad al presidente Madero, el abogado Manuel Calero, que había sido también amigo de Madero, es quien defiende a Felipe Ángeles y logra convencer al general Victoriano Huerta, presidente interino usurpador de la República, de que lo mejor era soltar a Ángeles porque no había ningún delito que perseguir y que lo enviara al extranjero. Y Huerta accedió. ¿Saben a dónde lo manda? Lo manda nuevamente a París. Ordena a Huerta que vaya a París a estudiar tácticas de artillería. Claro, es la ciudad favorita en el mundo occidental de Ángeles. Entonces va para allá, se lleva a su familia. Pero recuerden ustedes, amigos, que en aquel tiempo el viaje México-París hay que hacerlo en barco. Se sube uno en Veracruz, a la línea transatlántica, y hace escala en La Habana, y después ya se van hasta el puerto de El Havre, allá en Francia. Cuando llega a La Habana, lo está esperando una carta que le ha enviado, ¿quién creen? Desde París, el expresidente Porfirio Díaz. Una carta que recibe en La Habana el propio general Felipe Ángeles y que la lee seguramente con estremecimiento de corazón, porque Porfirio Díaz, que repito, lo conoce perfectamente, le dice: solo usted puede salvar al ejército y por lo tanto solo usted puede salvar a la patria. No dice más, lo demás son temas así, palabras muy confusas. Ya ve usted la carta de los amigos, piénselo usted muy bien, reflexione sobre esto, pero solo usted puede salvar al ejército y solo usted puede salvar a la patria. Se ve que están hablando de cosas y de valores entendidos. ¿Quiénes son esos otros amigos que le escribieron? ¿Qué es lo que le está diciendo, dando a entender Porfirio Díaz? Solo ellos lo saben, Aquí sí no es dable imaginar nada, pero sí hay un hecho objetivo, una carta de Porfirio Díaz, fechada en junio de 1913 y enviada a La Habana, al lugar donde haría la escala necesariamente Felipe Ángeles. Ahí la lee. Felipe Ángeles llega con su familia a París, la instala, ahí va a estar simplemente mes y medio. Es descartable otra vez que se haya vuelto a entrevistar con Porfirio Díaz. No hay prueba de que lo haya hecho, pero insisto, tampoco hay prueba de que no lo haya hecho. Esto quedará en el misterio, pero sí, se va a entrevistar con el agente confidencial que tiene Venustiano Carranza en París. Recuerden que nuestra Revolución Mexicana, que parece muy localita y que todo es aquí en nuestro territorio, no hombre, Carranza tenía agente confidencial en Washington, tenía agente confidencial en Nueva York, tenía agente confidencial en Londres y tenía agente confidencial en París. Carranza, Y se entrevista con Miguel Díaz Lombardo, un antiguo amigo de Felipe Ángeles, que en ese momento representa
a Venustiano Carranza allá en Francia y le dice de plano que él quiere incorporarse a la revolución constitucionalista porque se trata justamente de reponer la constitucionalidad de México, que fue rota por un artero golpe de Estado y por un asesinato de un presidente y de un vicepresidente. Esto es lo que quiere Felipe Ángeles. Por supuesto, Miguel Díaz Lombardo telegrafía a Venustiano Carranza: oiga, don Venustiano, ¿qué cree? Felipe Ángeles se quiere pasar con nosotros. Y don Venustiano dice: sí, que venga, ayúdalo. Ángeles le pide a Miguel Díaz Lombardo $2,000, dinero que necesita para dejar instalada a su familia, y en cuanto lo hace, se embarca de nueva cuenta rumbo a los Estados Unidos, atraviesa desde Nueva York hasta Nogales, Sonora, ahí pasa la frontera y en Hermosillo se encuentra con don Venustiano Carranza y es recibido literalmente por don Venustiano con los brazos abiertos. Era para el ejército constitucionalista una adquisición de primera línea. Se trataba del más famoso, prestigiado, conocedor, experto militar del Ejército Federal. Se trataba además de un hombre que ya para ese momento aparejaba y corría la fama pública de que había sido el gran amigo y leal acompañante del presidente mártir Francisco Ignacio Madero. Así que Carranza estaba encantado con que Ángeles fuese a servir al gobierno del primer jefe del ejército constitucionalista. Carranza estaba tan entusiasmado que decidió nombrar a Felipe Ángeles ministro de guerra de este gobierno provisional que el propio don Venustiano encabezaba. ¿Y qué creen que pasó? Pues que se enojan los otros generales revolucionarios, encabezados fundamentalmente por Álvaro Obregón, por Manuel M. Diegues, por Benjamín Gil, que de plano fueron a ver a don Venustiano a decirle: no es posible que este señor exfederal, amigo de don Porfirio y que no supo ayudar a Madero, venga ahora a ser nombrado ministro de guerra y ser superior a nosotros, que somos generales de brigada y de división, y este señor apenas es un general brigadier. Así que se indignaron, se molestaron Obregón, Diegues y Benjamín Gil, le protestaron al propio Carranza y dijeron algo más. Mire, don Venustiano, usted no sabe, pero lo que Ángeles quiere y busca es el ser el presidente de la República. Ándenle. Los revolucionarios temen a Ángeles porque creen que quiere ser presidente de la República. Segunda vez en menos de un año que se vuelve a mencionar el tema. Recuérdenlo, León de la Barra en los días de la escena trágica, y ahora acá Obregón insinuando que Ángeles quiere ser presidente. En otras palabras, es chisme sí, pero lo veían presidenciable, que esto es lo más interesante. Esto va a hacer recapacitar un poco a don Venustiano, degrada a Ángeles y lo nombra nada más subsecretario de guerra, o sea, lo bajó de rango, y pues finalmente con esto van a comenzar ciertas disputas, ciertas agrias reconvenciones, ciertas molestias entre Ángeles y don Venustiano. Se caen mal, comienzan cada vez a hacerse la vida difícil mutuamente, y esto va a desembocar años después. Y lo anticipo como lo dije la vez pasada. El causante de la muerte de Ángeles es directamente Venustiano Carranza. No se nos olvide. Y estas disputas, estas asperezas comienzan justamente en Hermosillo, cuando Carranza degrada a subsecretario de guerra a Felipe Ángeles, y entonces aparecen en escena varios antiguos maderistas, Juan Sánchez Azcona y otros más, el propio Isidro Fabela, que comienzan a ver que Ángeles está muy a disgusto, pero también saben que es un hombre de gran valía y al mismo tiempo saben que una de las unidades más potentes del ejército constitucionalista, la División del Norte, que está al mando de Pancho Villa, necesita un buen artillero. Platican con Villa y Villa queda emocionadísimo. ¡Yo lo quiero! Platican con Ángeles y él dice: yo me quiero ir. Volvemos enseguida. Ya estamos aquí, amigas y amigos, para el último bloque de esta tarde que se fue volando rapidísimo. Gracias a Belén Romero, muy amable. También a Leida Telles, les agradezco muchísimo que me hayan enviado un mensaje. Por supuesto, también quiero agradecerles, aquí tengo otros más, varios rápidamente, a don Abraham Ríos, muchas gracias. A don Juan Carlos Mirán Soto, me volvió a escribir otra vez.
don Jorge Lozano, que me aclara que el problema está en que la Malinche habla español. Sí, probablemente. Digo, no lo he visto. Don Oscar Guadalupe Lizal de Valencia, muchas gracias, lo aprecio enormemente. Don Rogelio Espinal me pregunta sobre otra película, Apocalipto. Es que les voy a confesar, yo no veo tele. No me da tiempo en la vida, o leo o preparo programas o trabajo, pero la tele me aburre un poquito. Pero bueno, esa es mi opinión muy personal, entonces me cuesta mucho trabajo. Al cine sí voy, pero tele, francamente, prefiero no. En fin, no hablo más, no hablo más del tema. También le agradezco muchísimo, también tengo aquí rápidamente uno más y ya, para poder continuar. Aquí tenía yo un correito. Le agradezco mucho, aquí está ya, a don Dante René Román. Muy amable que me escuche desde Cancún, Quintana Roo. Gracias, ya. Cierro la computadorcita porque si no, no acabamos nunca. Miren, Villa necesitaba un artillero. Felipe Ángeles quería salir de allí y se van y se reúnen cerca de Torreón. Esto es prodigioso. El encuentro de estos dos grandes personajes es francamente histórico por sus consecuencias, por su resultado, por la combinación, por la química que tuvieron los dos. Imagínense, para ese momento, la División del Norte ya era un potente cuerpo de ejército. No era un ejército apenas en formación. Ya para ese momento, cuando están a punto de atacar la ciudad de Torreón, ya Pancho Villa con sus generales, con Maclovio Herrera, con Aguirre Benavides, con Calixto Contreras, con Pereira, con Calixto Pereira, en fin, con todos ellos, ya había dado grandes batallas, ya había tomado Chihuahua, ya había asaltado de aquella manera maravillosa con un tren Ciudad Juárez, ya había vencido en toda la línea a los federales en la gran y magnífica batalla de Tierra Blanca, ya había tomado Jinaga, ya estaba pues a punto de asaltar Torreón, pero sabía que algo le faltaba a su potente y brillante ejército, que además era el más importante de todos los que conformaban el ejército constitucionalista que estaban a las órdenes del primer jefe Venustiano Carranza. Recuerden que el ejército del noreste, que andaba por Tamaulipas, Nuevo León y San Luis Potosí, al mando de Pablo González, pues apenas empezaba a levantar. El ejército del noroeste, al mando de Álvaro Obregón, que ocupaba Sonora y bajaba hacia Sinaloa, pues también apenas empezaba a descollar, pero en cambio la División del Norte ya era una potente máquina de guerra cuando Felipe Ángeles se une a ella. El encuentro debió haber sido algo verdaderamente prodigioso, lástima que nadie lo narró. Pero lo que sí sabemos es que Villa sentía un respeto inmenso por Felipe Ángeles. Y era absolutamente correspondido porque Ángeles sentía un respeto inmenso por Pancho Villa. Las cualidades de uno y del otro eran absolutamente correspondientes, se podían ensamblar. Por eso los dos formaron una magnífica mancuerna militar, quizá la más destacada de la historia de México. Ángeles bien sabía y reconoció que Pancho Villa era un hombre, sí, inculto, ignorante, pero con un talento natural para la guerra, para la estrategia, y con una valentía a toda prueba. Y Pancho Villa bien sabía que él, siendo ignorante, sí podía reconocer el valor, el mérito, los conocimientos, la manera amable de ser de Felipe Ángeles, que además se combinaban en otras virtudes y defectos. Villa era un matón sanguinario, no lo neguemos, y Ángeles se encargaba de atemperar, de moderar las ansias de sangre. Ángeles salvó a muchos prisioneros del fusilamiento, convenciendo a Villa. Pero por otra parte, Villa aprovechó los conocimientos de Ángeles. Para sitiar Torreón, le encomendó el plan de batalla al propio Felipe Ángeles, quizá como para calarlo, para probarlo, pues resultó eficacísimo. Al mando de la artillería de la División del Norte, que era fuerte en 2 regimientos de artillería, Ángeles logró derrotar a los federales que se guarnecían a las órdenes del general José Refugio Velasco en Torreón. Los derrotó y los hizo huir de la ciudad de La Laguna. De Gómez Palacio, el héroe de Torreón, los obligó a abandonar gracias a la precisión de los disparos de sus cañones. Aquí sí lo dejaron desarrollar toda su habilidad artillera y les puso una tremenda a los federales.
Hay que decir con claridad, la presencia de ángeles significó que muchos oficiales federales del antiguo ejército federal que habían sido discípulos de ángeles lo pensaran mejor y comenzaron a llegar al ejército villista varios antiguos federales que fueron bien recibidos por Villa y por Ángeles y que fueron incorporados a la brigada de artillería que el propio Ángeles comandaba. Por ejemplo, su ayudante, el capitán Federico Cervantes, que había sido su alumno del colegio militar, se fue con su viejo maestro para acompañarlo en la revolución, que pretendía, como Ángeles lo decía, que volviera en todo su vigor la Constitución, haciendo a un lado y haciendo justicia al asesino de su amigo el presidente Francisco Ignacio Madero. Después de ahí, el ejército federal fue perseguido por los revolucionarios y se da la gran batalla de San Pedro de las Colonias. El propio Felipe Ángeles en sus cartas escribió que quizás la batalla mejor planeada estratégicamente hablando, la batalla en la cual él se sintió más a gusto porque todo funcionó como un relojito en una maquinaria perfectamente bien aceitada, fue San Pedro de las Colonias, que efectivamente fue una gran batalla en donde derrotaron al ejército federal por completo, tanto a lo que sobraba de Refugio Velasco como los que venían del general Ignacio Bravo. Derrotó por completo a los federales y capturó, hizo prisioneros a 22 generales federales. De ese tamaño fue la derrota tremenda, que repito, según el propio Ángeles, fue una obra maestra de estrategia. Claro, va a quedar superada por la que vendrá más adelante, 2 batallas después, que es la más famosa por las implicaciones, Zacatecas. Pero, para empezar, Felipe Ángeles mismo reconocía que su mejor batalla, desde el punto de vista científico-estratégico, había sido, repito, San Pedro de las Colonias. Esto va a provocar que don Venustiano Carranza se empiece a molestar. ¡Ah, caray! La división del norte está haciendo grandes progresos. Ya tomó Torreón, ya tomó San Pedro, ya están avanzando hacia el estado de Durango, hacia el sur. Y esto ni a Obregón ni a Carranza les gustó nadita y al contrario, quisieron impedirlo. ¿Qué hacer? Pues una manera muy sencilla fue ordenarle a Villa que en lugar de seguir avanzando al sur, hacia Zacatecas, se desviara para ir a conquistar Saltillo. Pero en el plan original de operaciones del ejército constitucionalista, Saltillo era una ciudad que correspondía a ocupar al general Pablo González, que no se movió de Monterrey, y está tan cerquita a Saltillo, pues no se movió, y en cambio hicieron ir desde Torreón hasta Saltillo a Pancho Villa, el doble de distancia, Y a Carranza no le importó ni la pérdida de tiempo, ni el desgaste de hombres, ni el que Villa tuviese que suspender su movimiento al sur por un movimiento hacia la izquierda para ir a dar la vuelta, para ir a rescatar a Saltillo. Obedeció todavía a Pancho Villa, un poquito ya, bueno, ¿qué trae don Venustiano conmigo? Y le confió nuevamente el plan de batalla a Felipe Ángeles, que la va a diseñar y organizar en una llanura que está al norte de Saltillo. Yo he ido en alguna ocasión por allí, que se llama Paredón. En Paredón, Ángeles comenzó a formar sus cañones, a estudiar el terreno, con sus binoculares recorrió el campo de batalla, pero de pronto se dio cuenta de que el genio natural de Pancho Villa lo rebasó. Villa, con un mejor ojo me refiero táctico, no estratégico, táctico, se dio cuenta que el ejército federal estaba en ese momento apenas colocándose y medio distraído y estaban pues no totalmente atentos a lo que estaba sucediendo y Ángeles se quedó boquiabierto cuando Villa ordenó a la carga. Y 8,000 jinetes de la División del Norte se lanzaron en tropel en una hermosísima y magnífica carga de caballería en contra de los federales que fueron sorprendidos y derrotados por completo. Fíjense, como dijo Ángeles, sin disparar un solo cañonazo. Es decir, el plan de guerra de operaciones de Ángeles no se utilizó, por más que lo tenía perfectamente bien planeado, y en cambio el talento natural de Pancho Villa, que percibió el momento oportuno y lanzó a sus 8,000 jinetes en contra de los federales y los derrota y los hace correr como conejos, esto fue lo que obtuvo la victoria en Paredón.
Ángeles estaba, repito, boquiabierto. En sus propias cartas dice, bueno, este hombre es un genio. No se puso al contrario ni celoso ni se molestó porque el plan de batalla no sirvió. Al contrario, quedó verdaderamente estupefacto de ver la genialidad de Pancho Villa, que supo el momento preciso y ordenó la carga de caballería, repito, la más importante de la historia de México, 8,000 jinetes al mismo tiempo, asaltando las posiciones federales. Triunfaron, regresaron a Torreón y entonces viene el rompimiento con Venustiano Carranza. Carranza le ordena a Villa que apoye a Pánfilo Natera, un oficial, un general muy mediocre, zacatecano, que quería tomar Zacatecas, y Villa le contesta, no, primer jefe, mire, Natera no puede solo, como en efecto sucedió, fue y se estrelló con Zacatecas y perdió. Necesito llevar toda mi división del norte para atacar Zacatecas. Y Carranza le dijo, por supuesto que no. Pues sí, pues renuncia, destituido, y se pelearon. Pero de esto vamos a platicar la semana que entra y la influencia de Ángeles en este asunto. Por lo pronto, gracias amigos, por supuesto le agradezco como siempre a don Raúl Cruz en los controles, a Guillermo López Portillo en la producción y a Fer Nava también ayudándolo, y a ustedes amigos, pásenla muy bien. Primero Dios, aquí los escuchamos la semana que entra con más de Ángeles.